Muy buenas tardes. Hoy día nos encontramos con el doctor Aurelio Pastor. Aurelio, un destacado abogado y político, ha desempeñado como ministro de Justicia y ha sido 2 veces parlamentario, ¿no? Muchas gracias, Aurelio, por acompañarnos en esta entrevista. Y el Perú ingresa a una etapa, digamos, quizá nueva, entre comillas se puede decir, porque tenemos un nuevo presidente y un Congreso bicameral. Así es. Entonces, Aurelio, tú que conoces el poder desde adentro, ¿cuál sería tu diagnóstico sobre el actual gobierno? Bueno, yo tengo bastante expectativa, sobre todo porque venimos de 15 años de pérdida, ¿no? En donde los gobiernos que fueron elegidos no solamente paralizaron el entusiasmo, la inversión en el país, sino que fueron desarmando poco a poco programas y políticas que habíamos dejado nosotros estructuradas durante el gobierno del presidente Alan García y que ahora se necesita recuperar. Entonces, yo recibo este gobierno de la señora Keiko Fujimori con bastante entusiasmo porque creo que en su planteamiento programático hay cosas interesantes, como por ejemplo generar institucionalidad, hacer inversión pública de calidad importante y además darle un nivel de eficiencia y de control a las actividades del Estado. Eso me parece interesante. Si además a eso le agrego que se ha rodeado parcialmente de personas que estuvieron con nosotros en el gobierno, empezando desde Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva, la presencia muy importante como asesor de Lucho Carranza, o el ministerio de Rafael Rey, a quien yo conozco de manera personal desde esa época, y otras personas, la ministra Mara Seminario, por ejemplo. Entonces a mí me genera expectativa, entusiasmo, y espero, naturalmente, que se puedan cumplir los objetivos y que el Perú se enrumbe nuevamente y recuperemos el ritmo que dejamos durante el gobierno del presidente Alan García. Así que espero que así sea. Por lo menos eso con respecto al Ejecutivo. Con respecto al Legislativo, me entusiasma que hayan 2 cámaras. Nosotros siempre luchamos por un sistema bicameral. Pero creo que el Congreso tiene rápidamente que dar algunos pasos si es que no quiere desacreditarse, porque la desacreditación de un Congreso es sumamente rápido, sobre todo por el comportamiento de sus miembros y por la falta de decisiones inmediatas. Por ejemplo, yo esperaba que el Congreso anuncie en su primera sesión o en las primeras sesiones, que aunque todavía no ha tenido pleno, pero ya han habido algunas reuniones, que iba a prescindir de la mitad de su presupuesto, porque es un presupuesto inflado para un número de 4.000 personas que no tiene sentido y que no van de la mano con la austeridad que necesita el país, porque ese dinero tiene que ser invertido en otras cosas más importantes. Me hubiera gustado también que se reafirme la presencialidad de las reuniones. Hoy hay un debate diciendo que extraordinariamente se puede inclusive prescindir de la presencialidad, lo cual me parecería una locura. Y hemos visto también algunos escándalos empezando este nuevo Parlamento. Entonces yo hago votos porque eso no continúe y porque tengamos un Congreso y especialmente un Senado que esté a la altura de lo que el país necesita. Doctor, en cuanto a las elecciones, ya pasaron, ya se terminó. ¿Usted considera que hay algún cambio o cree que todavía la política sigue igual? ¿En qué sentido? En el sentido, por ejemplo, anteriormente, cuando se eligió un presidente, nuevos congresistas, la situación iba en automático, ¿no? No había, digamos, cambios relevantes o reformas, digamos, muy destacables, ¿no? En este caso, el Keiko Fujimori destaca de otro presidente por alguna otra cosa o alguna acción, o alguno de sus ministros quizá esté haciendo algo diferente. Bueno, es que el gobierno recién está empezando, como lo digo, ¿no? Ya no tiene ni siquiera 2 semanas de instalado. Entonces, todavía no se ha podido ni siquiera formalizar el pedido de facultades extraordinarias, de facultades legislativas al Congreso para poder legislar en determinadas materias, sobre todo y rápidamente en materia de seguridad ciudadana. No, he visto en estos días a los ministros haciendo un pronto levante de información de cómo encontrar el país, lo cual me parece muy oportuno y necesario, saber exactamente cómo se recibe el país en todas las carteras, y espero que en los próximos días el gobierno en general, no solamente la presidenta, sino todos los ministros, nos puedan hacer un amplio balance de qué es lo que se está recibiendo. Yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de conversar con el ministro de Educación la semana pasada,
y él me decía que había recibido un sector muy venido a menos. Se había perdido la meritocracia, la calidad, la implementación que se dejó en los colegios. Pero además había encontrado una burocracia crecida de una manera exorbitante. Él había dejado 2.000 trabajadores 15 años atrás y ahora el ministerio tenía 8.000 personas, que además no justificaba el trabajo que se estaba haciendo. Entonces, si eso que está pasando en educación se viene repitiendo en las demás carteras, entonces necesitamos primero un diagnóstico real y luego un plan del gobierno para poder ir sincerando al sector público en la medida de lo que se necesita y que se queden los que tienen que ver. El resto tiene que pasar al sector privado. Y para eso necesitamos un gobierno que aliente la inversión, que genere confianza, que promueva el empleo, porque el empleo es el que va a absorber a los que vengan del sector público, pero también le va a dar oportunidad a los que recién se asimilan al mercado laboral. Acá no hay secretos, acá no hay truco. Acá esto no se hace con una ley, se hace con inversión, y la inversión es el resultado de la confianza, y la confianza es el resultado de políticas serias y de un gobierno que asegure que las reglas se van a respetar. O sea, si eso sucede, vamos a tener buenos 5 años, espero, que nos ayude a crecer y a mejorar. Claro, porque algunos opinólogos dicen, están esperando cambios muy pronto, ¿no? Entonces, bueno, es que en 15 días no se puede tener cambios, ¿no? Pero sí se puede empezar a dar algunas señales, ¿no? Entonces, ¿habrá alguna señal ahorita? Sí, yo he percibido alguna. Por ejemplo, estas ganas de poder mostrarle al Perú exactamente cómo se reciben las instituciones, me parece una buena señal. Me parece una buena señal también el hecho de que el gobierno haya actuado con prontitud, por ejemplo, en el apoyo a las víctimas del terremoto en Junín. Eso me parece importante. La presidenta dijo, antes de asumir el cargo, que lo primero que iba a hacer es ir a Junín a visitar toda la zona afectada. Y efectivamente lo hizo inmediatamente, y ha ido 2 veces. La primera vez llevando un par de ministros para ver cuál era la magnitud del daño y de lo que se necesitaba. Y ayer inclusive he visto inaugurándose ya algunos módulos que permitan recuperar prontamente la concurrencia de los alumnos a los salones de clase. Entonces, veo velocidad, veo dinamismo, veo ganas de hacer las cosas. Pero naturalmente esto recién está empezando, o sea, los cambios tienen que darse. Me gustaría, por ejemplo, una velocidad mayor en el tema de seguridad ciudadana, ¿no? Yo sé que aquí tiene que haber fundamentalmente un trabajo de inteligencia, pero tiene que haber también un trabajo de infraestructura, porque si empezamos a capturar a los delincuentes extremos que actúan en el Perú, necesitamos un penal de extrema seguridad para que ellos puedan ingresar. Y eso no es de la noche a la mañana, implica varios meses de trabajo, pero el gobierno tiene que empezar prontamente a anunciar esas cosas que se necesitan. Me ha parecido positivo, por ejemplo, haber retomado las relaciones con México. Me parece fundamental. México es un país importante para nosotros, no solamente porque tenemos lazos históricos que nadie puede negar. Nosotros hemos tenido un intercambio de conocimiento y de cultura desde la época de la colonia. Habían funcionarios que venían de España a México, a Lima, a Perú, y luego pasaban de un lugar al otro y empezábamos a tener las primeras relaciones. El primer acuerdo comercial con México es de 1823, es decir, 2 años después de haberse proclamado nuestra independencia, y de ahí han sucedido una serie de acuerdos. El último importante fue durante el gobierno del presidente Alan García. Se construyó la Alianza del Pacífico entre México, Colombia, Perú y Chile, 220 millones de habitantes que constituyen un mercado importante. El 5% de las exportaciones de Perú van a México, lo cual se convierte también en un eje importante, alternativo a la bipolaridad que hay entre China y Estados Unidos compitiendo por el mercado nacional. Vendemos más de $1.000 millones a México al año, básicamente en minería y en productos agroindustriales. Entonces, México resulta ser un lugar importante para el Perú, que no vale la pena haber generado un distanciamiento tan largo por una persona que es absolutamente intrascendente, que tiene que pagar lo que ha hecho, que seguirá siendo procesada, me refiero a Betsy Sánchez, pero que no puede ser pues un punto de ruptura de un dinamismo en una relación que es necesario más bien alentar. Entonces, esas cosas me parecen importantes. O sea, el salvoconducto más que político es un tema económico. Yo no sé cómo lo habrá tomado el gobierno. Yo creo que políticamente también hay una reacción que tiene que haber. Terminar con los problemas. O sea, lo peor que puede tener una administración es estar lleno de problemas. Los problemas hay que solucionarlos. Las soluciones no siempre son perfectas, pero son soluciones. Y a mí me parece bien que se haya solucionado rápido este tema en México, y a mí me parece bien, además,
que se haya ejecutado prontamente, sin hacer una novela larga, que lo único que genere es más zozobra y más debate nacional. Eso me parece positivo. Ojalá que la señora Keiko Fujimori, con la misma rapidez con que solucionó el problema de México, tome también decisiones en otra materia, en materia de inversiones, en materia de lucha contra la pobreza, en materia de empleo, en materia de lucha contra la criminalidad, contra la minería ilegal, el narcotráfico, los grandes males del país. Ahí queremos ver cómo se actúa también con prontitud. Me mencionó el Congreso bicameral, doctor. ¿Esto va a ayudar de todas maneras a que las leyes sean, digamos, de una calidad mucho mayor que las anteriores? Espero que sí, pero me ha preocupado escuchar hace un par de días al presidente del Senado señalando que se está evaluando la posibilidad de que eventualmente hayan sesiones virtuales. Eso me parece terrible. Fíjense, ¿qué nos han dejado las sesiones virtuales del periodo anterior? Primero, una ausencia de debate. Los parlamentarios, inclusive muchas veces estando presentes en la sesión, no atienden a lo que se está discutiendo. O entran, salen, están en las salas aledañas. Imagínense lo que ocurre cuando una persona ni siquiera está en el Congreso, está afuera, está en su casa, está en cualquier otro lugar, distraído absolutamente en las otras cosas que está haciendo en las conversaciones que viene llevando a cabo. No tiene idea de lo que está ocurriendo en el debate. Solamente presiona un botón para votar. No escuchó. Pero además de eso, no hay debate. Y entonces el Congreso, y especialmente el Senado, deja de ser ese importante lugar de pedagogía política, porque la gente quiere escuchar a sus representantes, quiere escuchar argumentos. No hay argumentos. La falta de asistencia anula el debate. Pero además también el Congreso pierde en su interior, porque la presencia de los parlamentarios ahí genera lazos de confianza. O sea, el hecho de que los congresistas estén en el hemiciclo hace que conversen más, que intercambien ideas, que se conozcan, que generen confianza, cosa que no se puede hacer ante la ausencia, ¿no es cierto? Porque la ausencia equivale a lo mismo que pasa el primer día llegan, nadie se conoce, se desconfían totalmente. La confianza se va generando en el camino. ¿Qué confianza se va a generar con parlamentarios ausentes, que no se conocen? Y eso va a terminar generando un enorme mal al país. Así que yo espero que el Congreso recapacite, especialmente sus líderes más importantes, que son los que finalmente van a decidir, recapacite que lo que el Perú necesita es un parlamento presente, donde se escuchen argumentos, donde los parlamentarios se preparen para poder expresar sus ideas y no que estén escondidos en alguna chacra, en algún río, en alguna playa o donde fuera, sin saber qué es lo que pasa con el país. Eso genera desarraigo frente a los problemas nacionales. Así que espero que eso se solucione. Si no, sería una gran desilusión tremenda sentir que la bicameralidad regresó por gusto y que se suma más bien al caos y no a una solución. Así es. Ahora, este choque de poderes entre el Senado, los diputados y el Ejecutivo, ¿hará posible un buen gobierno? Para eso necesitamos presencialidad también, porque los operadores políticos operan en la medida en que estén las personas. Pero ¿dónde va a operar un operador político si no hay nadie con quien conversar? ¿No es cierto? Entonces necesitamos que los voceros, los líderes más importantes conversen permanentemente. Eso es el Congreso. Yo he estado en el Congreso 10 años como parlamentario y 6 años como asesor del Congreso y conozco la dinámica parlamentaria y sé lo que significa estar. Nosotros éramos parlamentarios a tiempo completo, llegábamos a las 8 de la mañana, nos retirábamos a las 8, 10 de la noche, y no solamente para estar en las sesiones de las comisiones del Pleno, sino también para estar en el intercambio de ideas, en los acuerdos que se generan en la Junta de Portavoces, en el Consejo Directivo, en las antesalas, en los salones aledaños. Los congresistas están permanentemente conversando, tratando de ponerse de acuerdo. Si tú generas solamente reuniones virtuales, eso va a desaparecer y no va a permitir que hayan acuerdos ni que haya comprensión. Y eso tampoco le va a servir personalmente a los parlamentarios, porque ser un parlamentario ausente es como no ser parlamentario. Entonces no van a perderse una magnífica experiencia que les genera madurez en la política para poder seguir avanzando, ¿no? Así que yo espero que eso se solucione realmente, porque si no sería una traición a la tradición de lo que es un parlamento, no solo en el Perú, sino en cualquier lugar del mundo. Claro. Y la razón del parlamento es el debate, ¿no? El debate, el intercambio de ideas. Podemos no estar de acuerdo, pero se presentan alternativas interesantes y la gente gana, el pueblo gana porque ve los debates. En cambio, recuerda los últimos años. Nadie ha visto debates porque no había pues debates, no estaban presentes, estaban en cualquier lugar, no sabían lo que estaban votando, ellos mismos lo decían en sus conversaciones que se filtraban, estoy votando sin saber de qué voto.
Una vergüenza, ¿no? Y muchas veces se han debatido temas muy importantes o se han puesto sobre el debate, para el debate temas muy importantes, pero no ha habido debate. Porque salvo el ponente, después nadie pedía la palabra. Porque ¿dónde estarían? Así es. ¿Dónde estarían? Ahora, Keiko podrá gobernar sin la Cámara de Diputados porque entendemos que el Senado, digamos, hay una mayoría de derecha, en la Cámara de Diputados no hay. Va a tener que hacer un esfuerzo. Va a tener que hacer un esfuerzo. Yo creo que ahí hay grupos interesantes con los que se puede conversar y yo me animaría también a cruzar hasta el otro lado, a tratar de encontrar puntos de encuentro con la izquierda más radical también, ¿no es cierto? Entonces, los fujimoristas han tenido experiencia en el último quinquenio, ellos han tenido muchas votaciones en común con la gente de Perú Libre, por ejemplo. Se han puesto de acuerdo, han elegido mesas directivas, han votado reformas constitucionales, han votado leyes importantes. Keiko está obligado entonces a consensuar. Es que no tiene otra forma, no tiene otra opción. No hay otra opción. Ya. Lo importante es que el Congreso le permita, no digo que le dé los votos solamente, sino que le permita un escenario en donde se pueda conversar, se puede establecer un diálogo, pero si todos están ausentes en sus regiones o sabe Dios dónde, ¿qué diálogo va a haber? Si tuviera la oportunidad de tener a Keiko Fujimori enfrente, ¿cuáles serían sus recomendaciones? Bueno, le llevamos recomendaciones hace 4 semanas, cuando una delegación del partido concurrió a saludar su triunfo, y le llevamos 7 recomendaciones. Entre ellas, la prioridad, el tema de la seguridad ciudadana, donde le dimos algunos elementos adicionales, que tenía que haber una conversación, cosa que me alegra haber visto ayer reunido a ministros con el fiscal de la Nación. Creo que hay que sentar en esa mesa también a la presidenta del Poder Judicial para poder llegar a entendimientos. O sea, le hemos llevado un planteamiento en materia de salud, en materia de educación, le hemos desarrollado cada punto y le llevamos un punto novedoso que en los últimos días ya casi no se escucha y que es lamentable que no se escuche, que es la necesidad de que el Congreso de la República apruebe una reforma constitucional para hacer control político sobre los gobiernos regionales, a donde se va la tercera parte del presupuesto y nadie fiscaliza, porque en la práctica nadie fiscaliza. Entonces, hay muchas cosas que la señora Fujimori se ha comprometido en campaña que están a cargo de los gobiernos regionales y de los municipios. Por eso yo le he sugerido hace un par de días o un poco más atrás, a través de las redes, de entrevistas, que convoque prontamente a todos los presidentes regionales a Lima y tenga una reunión de trabajo con ellos y oriente por estos meses que le quedan, porque estos son gobernantes que van a estar solamente los próximos 5 meses, después se van. Pero esos 5 meses son fundamentales. En esos 5 meses se va a producir el fenómeno del niño, o va a empezar a crecer el fenómeno del niño. En esos 5 meses son clave para la lucha contra la inseguridad ciudadana, para la generación de empleo, para terminar algunas obras que están pendientes en la región. Yo he visto a la presidenta caminar por diversas regiones y diciendo que ella le había dicho a los presidentes de región, a los alcaldes, que no necesitaban venir a Lima a buscarla, que ella iba a ir a la región. Mira, yo comprendo su entusiasmo y lo aplaudo, pero para que ella se dé una vuelta por todas las regiones del país va a demorarse varias semanas. Entonces yo le he sugerido, convoque a Lima primero a los presidentes regionales, oriéntelos, coordine con ellos, dé instrucciones, porque es la líder más importante que tiene el Perú, y que vuelvan a sus regiones. Y luego convoque a los alcaldes, por lo menos a los provinciales, son algo más de 200, y tenga una reunión de trabajo, dele las mismas indicaciones, estimúlelos para trabajar en estos 5 meses y luego que se vayan. Y luego que ella siga viajando, siga yéndolos a ver uno por uno, pero después de haber conversado primero con todos, porque si no, se va a hacer conversaciones muy efímeras. Además, nosotros vemos que la presidenta sale temprano, toma un avión, llega seguramente 8:30 de la mañana, y al mediodía ya está de vuelta. O sea, tampoco es que haya muchísimo tiempo y va a un sitio a otro. O sea, tampoco es que tenga mucho espacio para conversar con el presidente regional y con los alcaldes. Así que tienen que haber espacios en Lima, tienen que haber espacios. Eso le va a permitir manejar mejor su gobierno. Así es. Yo como ciudadano, si quiero diferenciar un diputado de un senador, ¿cuáles son las prácticas que lo diferencian? Bueno, lo primero es que la iniciativa legislativa la tienen los diputados, no la tienen los senadores. O sea, los senadores revisan en segunda instancia las leyes aprobadas por la Cámara de Diputados. Y por eso va a haber un mayor espacio de debate y de conocimiento. Ya no van a haber leyes sorpresa, porque las leyes sorpresa eran esas que entraban al pleno de la noche a la mañana y en 2 horas en la madrugada ya estaban aprobadas. Ahora no. Ahora, después del debate de la Cámara de Diputados, eso subirá al Senado para que el Senado lo pueda revisar, lo pueda debatir, lo pueda confirmar o lo pueda derogar o dejarlo sin efecto. En fin,
O sea, esa es una primera diferencia. La otra es que el control político de los ministros del Ejecutivo lo tiene la Cámara de Diputados. Es ahí en donde va a haber el debate de los ministros, cómo hacer el seguimiento a su política pública, si está cumpliendo, si no está cumpliendo, en fin. Ese es el siguiente debate. En el Senado, en cambio, el debate se generará para elegir a las grandes autoridades del país, los miembros del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, por ejemplo, los miembros del Banco Central de Reserva, los directores. Todos ellos, para su ratificación, tendrán que pasar por el Senado. Pero el Senado además tendrá también la función de revisar los decretos legislativos y los decretos de urgencia que el Ejecutivo emita sobre la base de una delegación de facultades o utilizando el mecanismo establecido en la Constitución para los decretos de urgencia. Entonces, será el Senado el que revise. Entonces, son una doble función, son cámaras que se complementan y espero que cada uno actúe como lo que le corresponde, porque los senadores de provincia, por ejemplo, yo espero que no se sientan un diputado más grande, porque no son diputados. Tienen que mirar el país en su conjunto. Por eso yo he discrepado de la mecánica que existe hoy para elegir a los senadores. Yo creo que los 60 deberían ser elegidos en un distrito único, no como se ha hecho ahora, pero bueno, ya está elegido, sobre eso hay que caminar. Así es. En base a su experiencia, doctor, ¿la política peruana crees que premia más la confrontación que la buena gestión? Bueno, la política peruana aplaude mucho la confrontación, el circo, ¿no? El circo. La buena gestión la critica a largo plazo, a mediano, a largo plazo, pero ahora necesitamos buenas gestiones y necesitamos resultados. Eso es lo que yo espero. O sea, todo el mundo tiene que ser evaluado. Acá no puede haber vacas sagradas a quienes no se evalúan. Los ministros tienen que dar resultados, como lo dan los gerentes en la empresa privada. En la empresa privada, si uno tiene un trabajador que no funciona, lo saca, como corresponde. ¿Por qué el Estado tiene que ser un refugio de incompetentes o de holgazanes? No digo que todos lo sean, digo un refugio de quienes lo sean. ¿Por qué? ¿Por qué el Estado tiene que cargar con ellos? ¿Por qué? El dinero del Estado, y no se trata de ser malo, no, hay que defender a los trabajadores. Yo defiendo al pueblo más pobre, yo defiendo al niño que está en el cerro y que no tiene vestimenta, al que lo mata la humedad, el que no tiene 3 comidas al día, el que se muere de frío en determinadas circunstancias, el que no tiene internet y no tiene cómo asistir a una clase virtual, el que no tiene luz, agua ni desagüe. A él defiendo yo. Y el dinero que se necesita para apoyar a esa gente se la lleva un grupo de burócratas que no sirven para nada. No me refiero a todos, me refiero a los que no sirven para nada. Entonces, si hay un ministerio como el de Educación, 8.000 personas, por Dios, si con 2.000 funcionaba, ¿qué hacen 6.000 ahí? ¿Qué están haciendo? ¿Qué resultados han dado? ¿Por qué tengo yo que defender a esos trabajadores? ¿Por qué tengo yo que defender a la incompetencia? ¿Por qué? Yo tengo que defender a la gente que necesita, defender a la gente que va al hospital y que no tiene jeringas, que no tiene... Porque la plata se la llevaron los incompetentes. Es una realidad. O sea, que el discurso bonito, decir, no, la defensa de los derechos de los trabajadores, eso es para los que verdaderamente trabajan, para la gente que tiene mística, que sirve, que llega al servicio público a servir. Pero para los holgazanes que llegan solamente para esperar el fin de mes, para eso no hay ningún tipo de derecho. Así es. Así son las cosas. Y yo espero que la señora Fujimori, con quien he hablado mucho de esto, mucho, no solamente el día que la hemos visitado, yo la conozco a Keiko Fujimori hace 20 años, cuando ella llegó al Parlamento. Y desde entonces hemos mantenido una comunicación fluida todos estos años. Y estas cosas las hemos conversado varias veces. Yo, como le dije el día que fuimos a visitar la delegación del AP, espero que tenga el carácter de tomar decisiones. Como lo que decíamos cuando conversamos, decisiones. Eso es lo que espero. Y lo que vi frente a al salvoconducto a veces fue una decisión que a mí particularmente me gustó. Algunos se han quejado. ¿Cómo es posible? De madrugada. Nadie sabía qué querían. Un espectáculo. O sea, que el gobierno anuncie. Dentro de 3 días doy el salvoconducto. ¡Ah, gran debate nacional! Va a salir el avión que llega mañana a recoger. ¡Ah, y otro! ¿Eso querían? No, señor. Se durmieron, se levantaron y ya estaba hecho. Así se hacen las cosas. Si no, no funciona. Ahora, en cuanto a la política peruana, ¿qué necesita? ¿Renovación o estabilidad? Las dos cosas. La renovación es permanente. Permanentemente los políticos se van renovando. Los que hoy integran la Cámara no son los mismos que integraban 20 años atrás. ¿No es cierto? Hace 20 años o 25 años atrás Keiko Fujimori no llegaba al Congreso. Tenía, creo que, no sé, 26 años. ¿No es cierto? En ese momento. Y ya tenía edad para ser congresista, pero no lo era. La mayoría de los que están en el Congreso no estaban en ese momento en el Parlamento.
Habrá por ahí uno que otro, pero hay una renovación. Los alcaldes están renovados. Yo no veo, hoy día veo alcaldes nuevos, veo alcaldes más jóvenes, los gobernadores regionales también. En todos lados veo una renovación permanente de la política. Entonces nadie puede decir, hagamos de la renovación una política de Estado. ¿Por qué? Hay gente que tiene experiencia, que tiene mucho que dar, que puede seguirse quedando, los que tengan vocación de quedarse en el espacio público y tengan la posibilidad de hacerlo. Hay gente que tiene la posibilidad en buena hora para ello. A mí me encantaría, me alocaría poder estar en este momento en el cargo público. No puedo. Tengo una responsabilidad en el sector privado y no puedo dejarlo. ¿Necesitamos nuevos partidos o nuevos políticos? Necesitamos partidos. Partidos. Que no tenemos. Esa es la verdad. O sea, lo que tenemos había agrupaciones coyunturales, electorales, electoreras, más que electorales, de gente que no se conoce, no comparten un ideal, ni siquiera un programa de acción, y que llegan al Congreso al azar. Si no, pregúntenle a los que han salido en la lista de Belmont. No, a todos, no solamente de Belmont, de Nieto, de todos ellos. ¿Sabe cuál de verdad pensaba que iba a llegar al Congreso? Fueron arrastrados al Parlamento y ahora están ahí sentados. Esa es la verdad. Necesitamos partidos políticos, escuelas de formación, en donde la gente vaya, se prepare, aprenda, lea, discuta, analice, aprenda a hablar, a dirigirse, a hacer política, lo importante que es la política. Los partidos son escuelas políticas, que no hay hoy día. Lamentablemente, los grandes partidos políticos que tuvieron el Perú hoy han perdido toda su representación. O sea, algunas malas decisiones internas también han generado este debacle y hoy nos quedan partidos políticos. Lo más cercano a un partido político puede ser hoy día Fuerza Popular, porque tiene 25 años en el camino, tienen por lo menos un programa común. No sé exactamente cuál sea la ideología del fujimorismo. Es un partido liberal, cree en las libertades. Bueno, ahora más que antes. Antes también tuvo su momento en que no creía mucho en determinadas libertades, ¿no? Lo sabemos. Así que, pero tienen un programa, tienen una orientación. Lo ideal sería que tengan pues una idea, una ideología, una base política, filosófica, una orientación, un faro que guíe. Claro, hoy día no hay. Pues, hoy la gente se mueve más en función de personas que aparecen. De repente, ya vieron ustedes en la última elección, aparecieron de todo, ¿no? Claro, y la gente iba cambiando. Un día apoyaba a uno, otro. Sí, pues. Un buen parlamentario, ¿qué virtud debe tener? Primero, compromiso. Compromiso. O sea, llegar al cargo comprometido con las cosas que defendió en la campaña. No estoy hablando con lo que ofreció, ¿eh? Estoy diciendo con las cosas que defendió en la campaña, con las ideas que defendió. Ese es lo primero. Ser honesto consigo mismo y con las cosas que generaron la luz, su entusiasmo por participar en un proceso electoral, ser representante, llegar con objetivos, no perder la humildad ni el trato con la gente, no dejar de visitar a las bases que lo eligieron. Ese contacto nunca se puede perder. Al contrario, hay que hacerlo más sólido en el camino, estudiar mucho, prepararse para los debates, aprender a ser didáctico cuando uno tiene una entrevista y la capacidad de comunicarse con la gente y soñar. El político no puede dejar de soñar, porque el sueño es el que te guía. Un mensaje para los jóvenes que quieren ingresar a política, pero sin embargo rechazan un partido político. A ver, pero vamos a ver. Quisieran estar. A mí me gustaría que los jóvenes le presten atención a la política, pero sobre todo a prepararse políticamente. Pero los años me han enseñado a mí algunas cosas que yo comparto con mis hijos y comparto con todos los chicos que vienen aquí a mi estudio, que vienen a hacer prácticas y que vienen recurrentemente acá. Si a alguno de ustedes les gusta la política, lo primero que tienen que hacer es estar en condiciones de servir. Y para estar en condiciones de servir, tienen que prepararse. Yo siempre le digo a mis hijos, si algún día alguno de ustedes quiere ser presidente de este país, cosa que hoy día dicen que no, pero uno nunca sabe porque lo tienen los genes. Claro. Entonces, mi consejo es que hoy día, estando en la universidad, se traten de ser los mejores de su clase, los mejores profesionales, los mejores alumnos y luego los mejores profesionales. Y cuando terminen eso, traten de ser los mejores padres, de formar los mejores hogares, de ser los mejores ciudadanos. Ahí estarán en condiciones de llegar a la política. La política es una carrera de largo aliento. Me entusiasma cuando veo a algunos jóvenes en la política, pero mi consejo es que primero se formen antes de llegar a la política.
Claro, yo sé que eso saca a muchos jóvenes de la política. Hoy no, entonces uno tendría que llegar un poco mayor. Sí, Claro. pero mejor, ¿no? O sea, yo siempre digo, bueno, el tiempo, yo soy un poco radical también en mis apreciaciones, pero a mis hijos les digo, la política empieza a los 50 años. Claro. Antes, nútranse, crezcan, aliméntense de conocimiento, de experiencia, de todo lo que van a necesitar para un día poder servir a su país. Cuando ya estén maduros, cuando ya estén hechos, cuando ya nadie piense que llega a la política para tratar de ser alguien, sino trae lo que es a la política, es el momento de empezar. A los 50 años una persona es joven, todavía está lleno de vitalidad, de fuerza, de entusiasmo. No ha perdido nada, pero necesitamos madurez. Ahora, naturalmente hay otros que llegan más jóvenes, entonces tienen la obligación de seguirse preparando, ¿no? Para estar con los tiempos. Hoy en la época de la electrónica, de las comunicaciones, de la inteligencia artificial y de todos estos instrumentos nuevos que aparecen y que van a revolucionar la vida del ser humano en los próximos, dentro de 10 años va a ser una locura, ni siquiera sabemos lo que va a pasar. Hoy día tenemos los teléfonos, smartphone, vemos las cosas en vivo, nos comunicamos con cualquiera. Cuando yo llegué al Congreso 25 años atrás, eso era impensado. ¿Qué pasará dentro de 20 años? Tendremos la comunicación por hologramas, nos podemos reunir virtualmente, pero sintiéndonos. Habrán otros caminos de comunicación, otra velocidad en los negocios, otra imaginación para desarrollar. Entonces uno tiene que estar con los tiempos. No puede anclarse en el pasado. Hay que respetar el pasado, pero hay que orientarse por delante. Los vehículos, el país, uno lo conduce mirando por el parabrisas, no por el espejo retrovisor.